La cena de mi compromiso se volvió una pesadilla cuando mi suegra confesó su pecado. Crecí pensando que mi madre me había abandonado en una caja de cartón bajo la lluvia porque yo era una carga que ella no podía soportar. Durante 25 años, esa fue la historia que me repetí cada noche en el dormitorio compartido del orfanato Santa María, una mentira que moldeó mi inseguridad y que me hizo sentir que no merecía ser amada por nadie. Mi nombre es Elena, y pasé mi infancia y adolescencia saltando de una familia de acogida a otra, siempre sintiéndome como un objeto defectuoso que nadie quería conservar. Por eso, cuando conocí a Daniel, sentí que por fin el universo me estaba pidiendo perdón. Él era todo lo que yo nunca tuve: seguridad, calidez y una familia que, al menos desde afuera, parecía sacada de una revista de valores tradicionales y perfección cristiana. No sabía que esa misma familia ocultaba un pecado tan oscuro que mi propia existencia era el recordatorio viviente de su crueldad. Daniel y yo llevábamos 3 años de noviazgo. Él es un hombre maravilloso, un arquitecto con un corazón de oro que nunca me juzgó por mi origen humilde. Su familia, los adinerados y muy religiosos Valdivia, siempre me trataron con una cortesía que rayaba en la lástima. Doña Marta, la matriarca, era una mujer que siempre vestía de seda y cargaba un rosario de plata en la mano, dándome sermones sobre la caridad y la importancia de la sangre limpia. Ella me miraba con una mezcla de desprecio y condescendencia, como si yo fuera un proyecto de beneficencia que su hijo había adoptado para ganar puntos en el cielo. Sin embargo, yo aguantaba sus comentarios pasivo-agresivos porque amaba a Daniel y quería desesperadamente pertenecer a un hogar de verdad. La noche que lo cambiaría todo fue la cena de nuestro compromiso oficial. Se llevó a cabo en la mansión de los Valdivia, un lugar lleno de mármol, candelabros de cristal y retratos de antepasados que parecían vigilar cada uno de mis movimientos. Habían invitado a tíos, primos y amigos cercanos de la alta sociedad. Yo llevaba un vestido sencillo pero elegante, sintiéndome como una intrusa en un castillo. Daniel me tomaba de la mano con fuerza, prometiéndome al oído que esa noche sería el comienzo de nuestra felicidad eterna. Pero la felicidad en esa casa estaba construida sobre cimientos de hipocresía que estaban a punto de desmoronarse por culpa de un par de copas de vino tinto y una conciencia que ya no podía sostener el peso de la mentira. Durante la cena, doña Marta bebió más de lo habitual. Sus mejillas estaban rojas y su mirada, usualmente gélida y controlada, se volvió errática. Mi suegro, don Roberto, un hombre callado y siempre sumiso a los deseos de su esposa, intentaba calmarla, pero Marta estaba en una misión. Cada vez que alguien brindaba por la nueva integrante de la familia, ella soltaba una risita nerviosa que me ponía los pelos de punta. Yo intentaba integrarme a la conversación, hablando de mis planes para terminar mi maestría, pero Marta me interrumpió de golpe, golpeando su copa con un tenedor para pedir silencio absoluto en el salón. Daniel, hijo mío, no puedo más, empezó a decir con una voz que temblaba, pero no de tristeza, sino de una extraña urgencia maníaca. Dios me ha estado hablando toda la noche. He intentado ser una buena cristiana, he intentado perdonar los pecados de otros, pero no puedo dejar que te unas a esta mujer sin que sepa la verdad. Sería un sacrilegio permitir que este matrimonio se consume bajo una mentira que yo misma ayudé a tejer. El ambiente en el comedor se puso gélido. Los invitados dejaron de comer, los cubiertos dejaron de sonar y todas las miradas se centraron en ella. Daniel apretó mi mano por debajo de la mesa, confundido. Madre, ¿de qué hablas? Estás borracha, siéntate por favor, le suplicó avergonzado. Pero Marta no se sentó. Se puso de pie, irguiéndose con una rectitud aterradora, y me clavó los ojos con un odio que nunca le había visto. Tú siempre te has preguntado por qué tu madre te dejó en ese orfanato, ¿verdad, Elena? Te has pasado la vida sintiéndote basura porque crees que ella no te quiso. Pues hoy, frente a todos, voy a liberar mi alma. Marta hizo una pausa dramática y miró a su esposo, don Roberto, quien en ese momento bajó la cabeza y comenzó a temblar. Tu madre no te abandonó, Elena. Tu madre te amaba con una desesperación que daba asco. Ella era una mujer pobre, una empleada de limpieza en nuestra antigua oficina, y era la amante de mi esposo, de este hombre que ven aquí. El aire se escapó de mis pulmones. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Daniel soltó mi mano, procesando la información con una expresión de horror puro. Marta siguió hablando, deleitándose en el caos que estaba provocando. Cuando supe que ella estaba embarazada de Roberto, mi mundo se destruyó. Pero no iba a permitir que una bastarda arruinara mi linaje ni mi matrimonio. Así que usé nuestras influencias. Le pagué a una trabajadora social corrupta y a un par de abogados para que le quitaran a la niña apenas nació. Inventamos denuncias de maltrato, de inestabilidad mental, le robamos a su hija de los brazos mientras ella gritaba de dolor en la camilla del hospital. Yo pagué para que te llevaran al orfanato más lejano y me aseguré de que nunca supieras quién eras. Te alejé para proteger mi hogar, pero ahora el destino se burla de mí trayéndote de vuelta como la prometida de mi hijo. El tenedor de Daniel cayó al plato de porcelana con un estruendo que pareció un disparo.
Mis manos empezaron a temblar de tal manera que tuve que agarrarme del borde de la mesa para no caer. Los invitados estaban en un shock absoluto, algunos se tapaban la boca, otros miraban hacia otro lado, incómodos por la bajeza de la confesión. Roberto, el hombre que yo creía un caballero, simplemente lloraba en silencio, sin negar una sola palabra. Marta nos miraba a todos como si hubiera hecho un acto de heroísmo. Hice lo que cualquier esposa digna haría, repitió con una frialdad que me heló la sangre. Daniel fue el primero en reaccionar. Se levantó con una furia que nunca le había conocido. Pateó su silla y se acercó a su madre, con los ojos inyectados en sangre. «Eres un monstruo. Tú no eres una mujer de Dios, eres un demonio», gritó con todas sus fuerzas. «Destruiste la vida de una niña, robaste a una hija de su madre por tu estúpido orgullo y tu maldito apellido. ¿Cómo pudiste vivir 25 años viéndome a la cara con este secreto?» Marta intentó defenderse, diciendo que lo hizo por él, por su futuro, pero Daniel no la escuchó. Se giró hacia su padre y le dio una bofetada que resonó en todo el salón. «Y tú, cobarde, permitiste que le robaran a tu propia hija para seguir viviendo en este palacio de mentiras». Yo no podía respirar. Sentía que las paredes de la mansión se cerraban sobre mí. Salí corriendo de ese comedor, tropezando con mis propios pies, ignorando los gritos de Daniel que me pedía que me detuviera. Salí a la noche lluviosa, sintiendo que el agua lavaba por fin la suciedad de esa casa. Todo lo que yo creía saber sobre mí misma era mentira. No era un desecho, era una víctima de la ambición y el odio de una mujer que se creía superior por el dinero que tenía en el banco. Pasé las siguientes semanas en un estado de entumecimiento total. Daniel me buscó incansablemente, llorando en mi puerta, pidiéndome perdón por los pecados de sus padres. «Elena, yo no soy como ellos, déjame ayudarte a encontrar la verdad», me decía. Aunque mi corazón me pedía que lo perdonara, mi mente sabía que no podía casarme con él. Cada vez que viera su rostro, vería el rostro de Roberto, el hombre que me negó, y recordaría a Marta, la mujer que me arrancó de los brazos de mi madre. Sin embargo, acepté su ayuda en una sola cosa. Él contrató al mejor detective privado del país para localizar a mi madre biológica. Daniel sentía que era la única forma de reparar, aunque fuera un poco, el daño incalculable que su familia me había causado. El detective tardó apenas 2 meses en encontrarla. Mi madre, cuyo nombre es Lucía, vivía en un pueblo pequeño a 4 horas de la ciudad. Ella nunca se casó, nunca tuvo otros hijos. Vivía en una casita modesta, trabajando como costurera. El detective me dijo que ella nunca dejó de buscarme, que pasó años enviando cartas a los juzgados que siempre eran rechazadas por las influencias de los Valdivia. Le habían dicho oficialmente que yo había muerto de una infección a los 2 años en el orfanato, una mentira final para que dejara de molestar. El reencuentro fue el momento más sanador y doloroso de mi existencia. Cuando llegué a su puerta y ella me vio, no necesitó que dijera nada. Se desmayó del impacto. Cuando despertó en mis brazos, lloramos durante horas, recuperando 25 años de abrazos robados. Me contó cómo los guardias de seguridad de Marta la habían sacado a rastras del hospital, como le habían dicho que una mujer de la calle no merecía criar a un bebé de alta alcurnia. Ver su rostro, que era un espejo del mío, fue como encontrar la pieza que le faltaba a mi alma. Ella no me había abandonado, ella había luchado hasta que le rompieron el espíritu con dinero y poder. Decidí que no podía casarme con Daniel. Le devolví el anillo de compromiso en una cafetería neutral. Fue la despedida más triste de mi vida. Él lo entendió. «Mereces ser feliz lejos de la sombra de mi apellido, Elena. Yo me encargaré de que mis padres paguen», me dijo. Y cumplió su palabra. Daniel cortó todo vínculo con ellos, renunció a su herencia y se mudó a otro país para empezar de cero. Pero antes de irse, ayudó a mi abogado a presentar una denuncia formal contra Marta por sustracción de menores y falsificación de documentos públicos. Aunque el sistema legal nos dio la espalda porque, debido al tiempo transcurrido, los delitos habían prescrito penalmente, el juicio social fue implacable. Daniel se encargó de filtrar las grabaciones de la cena, que habían sido captadas por el sistema de seguridad de la casa, a los medios de comunicación y a la comunidad religiosa donde Marta se sentía una santa. El escándalo destruyó la reputación de los Valdivia. Sus amigos de la alta sociedad les dieron la espalda, sus negocios empezaron a perder contratos por el estigma moral y doña Marta fue expulsada de todas sus organizaciones benéficas. Hoy, ella vive sola en esa inmensa y fría mansión vacía, porque incluso don Roberto terminó pidiéndole el divorcio, incapaz de seguir viviendo con la mujer que lo convirtió en un cómplice de lo peor. Yo vivo ahora en una ciudad pequeña junto a mi madre, Lucía. Estamos aprendiendo a conocernos, a cocinar juntas, a reírnos de las cosas simples. Mi vida no es lujosa, pero es real. A veces, en mis pesadillas, todavía escucho la voz de Marta en aquella cena de compromiso, pero luego despierto y escucho el sonido de la máquina de coser de mi madre en la habitación de al lado y sé que estoy a salvo.
La verdad dolió más que cualquier herida física, pero me devolvió mi identidad y me quitó el peso de creer que no era amada. El respeto no se compra con seda ni con oraciones vacías, y doña Marta aprendió que el pecado más grande no es la infidelidad, sino la falta de humanidad. El destino fue cruel, sí, pero al final la sangre reclamó lo suyo y la mentira murió en la misma mesa donde pretendía coronarse. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto? Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.